Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Pérez Ortiz, soy aspirante a la licenciatura de Derecho de la Universidad Abierta a Distancia de México y esta es mi presentación sobre el informe final de mi investigación de abuso de autoridad y suplantación de funciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que son los policías auxiliares. Mi introducción es, el presente trabajo se realizó un estudio de investigación sobre el delito de abuso de autoridad en su variante de suplantación de funciones, asimismo que se encuentra contemplado dentro del Código Penal Federal, artículo 215 y 402, siendo este un acto de arbitrariedad y violación de los derechos humanos a las garantías individuales y a la ilegítima prohibición que un policía se reserva hacer de un ciudadano para ejercer su derecho constitucional al libre tránsito, a no indicar en el reglamento de tránsito que en caso de que sea detenido por algún elemento de la policía, dado que cometió una falta a dicho reglamento y que éste no esté autorizado a infraccionar, el conductor tenga que esperar a la llegada del policía de tránsito autorizado, por lo que todos los policías deberán estar facultados para imponer la infracción correspondiente o permitir al conductor el libre tránsito hacia su destino. Y solo por el hecho de que dicho policía no sea autorizado para infraccionar por la presunción que hacen sus superiores jerárquicos dentro de esta corporación pública de seguridad, que la mayoría de los policías no cuentan con la confianza suficiente de sus jefes para dicha función, dado los niveles de corrupción que persisten en dicha corporación y entre sus elementos, siendo que ello no es responsabilidad del ciudadano infraccionado, sino por el contrario es quien debe ser protegido y respetado en su individualidad, sus derechos humanos y sus garantías individuales. Los antecedentes del tema son que en México el abuso de autoridad es el principal delito por el cual los policías capitalinos son denunciados por ciudadanos ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, según cifras de la dependencia. De las 5.023 averiguaciones previas que abrieron las autoridades capitalinas basadas en quejas de ciudadanos, casi la mitad corresponden a un delito cuya penalidad va de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 500 días de multa. El abuso no tiene que implicar el uso real de la fuerza, también se considera la amenaza, por lo que esta acción comprende conductas verbales, físicas, gestuales y que intimidan psicológicamente. Algún trabajo reciente han analizado las prácticas del abuso y maltrato de las policías en conjunción con el trabajo de las instituciones de procuración de justicia. La delimitación de tema es indagar en las prácticas policiales de los oficiales de la Policía Auxiliar y de los policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, poner énfasis en aquellas acciones que constituyan formas de abuso policial, más allá de las quejas que presenta la población o de su propia percepción como un abuso, determinar si los elementos de estas corporaciones están facultados para detener vehículos y realizar retenes y revisiones. El objetivo general es conocer las funciones de los elementos de la Policía Auxiliar y de las policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública para así reconocer el límite que tienen como policía para evitar el abuso de autoridad, el realizar revisiones y funciones de tránsito. El propósito es dar a conocer un estudio dirigido a los conductores de vehículos con las funciones específicas y generales de los policías auxiliares y de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, para así evitar el abuso de autoridad y la suplantación de funciones, tales como las de tránsito, así como sus derechos y obligaciones como conductores para no contribuir a la corrupción de esta corporación. La metodología que se utilizó en esta investigación está sustentada en periódicos, páginas de Internet de las diferentes corporaciones, códigos de procedimientos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Penal Federal, complementada con la investigación de campo entre la comunidad biker, que son motociclistas de la Ciudad de México, donde se entrevistó a uno de estos ciudadanos. Asimismo, se realizó una encuesta a diferentes personas, tanto de la misma comunidad como fuera de la comunidad biker, para conocer su pensar sobre este tema. Se recolectaron documentos, así como entrevistas y publicaciones de periódicos sobre el tema y se consultaron leyes y páginas oficiales de las diversas corporaciones para validar sus funciones. Asimismo, se realizó un plan de trabajo. Se revisaron las funciones de tanto de la policía auxiliar como la de tránsito, encontrando que en la policía de tránsito sí tiene como tal unas funciones preestablecidas y en la policía auxiliar únicamente dice que están para lo que la Secretaría de Seguridad Pública los disponga a fin de preservar el orden de la vía pública. Entonces, más o menos, pues no pudimos indagar en sus funciones específicas, puesto que la página no lo indica.
Se revisó el Código Penal Federal en el artículo 215, que habla sobre el abuso de autoridad de los servidores públicos, y se encontraron estos 15 puntos, ¿verdad? Se revisaron los artículos 11 y 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos hablan de que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y al de las autoridades administrativas, por lo que toca las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. El artículo 16 nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezcan como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio de certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Se hizo una investigación de sitio donde se acudió al corralón de Canarios, y el objetivo era conocer el modus operandi de los policías auxiliares, identificar en el tiempo que me encontraba ahí el lugar, cuántos vehículos ingresaban al corralón, entrevistar a algún conductor afectado, de ser posible entrevistar a un policía que se encontraba en sitio. Los hallazgos que se encontraron fue que se llegó al sitio aproximadamente a las 17:56 horas del 15 de mayo. El lugar se percibe inseguro y sucio. A no más de 500 metros se encuentra la alcaldía Álvaro Obregón. Al acercarme a la puerta del corralón, me percato que hay aproximadamente 5 motocicletas estacionadas y formadas para ingresar al corralón. Cabe mencionar que en el lugar solo se observaron 2 policías de tránsito, que son los que visten de amarillo, uno tomando la lista de los que ingresan y otro adentro levantando la infracción. El resto son policías auxiliares, de los que se visten de color azul, formados junto con los conductores de motocicletas. Al acercarme escucho que los policías azules tratan de negociar el ingreso de vehículos con el conductor, indicando que ya adentro les será más difícil sacarla, que se les cobrará el arrastre. Un par de acceden y se retiran del lugar hacia otro punto de la calle, algunos otros no lo hacen e ingresan con su vehículo al depósito. Se observan patrullas Dodge Ram, que son camionetas estas que de la parte de atrás están destapadas, con motocicletas arriba. A los minutos llegan sus dueños y así sucesivamente se vieron varios vehículos con estas especificaciones. El resultado de mi investigación en sitio fue que la ciudadanía percibe a la policía como aprovechada, y no es casualidad, dado que al entrar a este lugar se ve el descontento de los ciudadanos por los daños tanto materiales, es decir, a sus vehículos, como económicos del tener que pagar una multa que seguramente fue inventada por alguno de estos servidores públicos. El nivel de corrupción es alto, tanto en los mandos bajos como en los mandos altos, que son los que, a comentarios de estos uniformados, les piden cierta cantidad de motocicletas al día, mismas que son detenidas en retenes ilegales, los cuales vulneran los derechos humanos y garantías individuales del ciudadano. Se realizó una encuesta de 10 preguntas, donde se encontró lo siguiente. Se hizo la pregunta de ¿conoce sus derechos y obligaciones como conductor? El 50% nos dijo que no conocía sus obligaciones ni sus derechos como conductor. El 10% solo conocía sus obligaciones y el 40% nos dice que sí conocía sus derechos y obligaciones. Cabe señalar que esta encuesta se hizo a 10 personas únicamente, o sea, el mundo es de 10 personas, y se hicieron las siguientes preguntas también. ¿Conoce sus derechos y obligaciones constitucionales? El 60%, es decir, 6 personas, nos dijo que no conoce sus obligaciones ni sus derechos constitucionales. El 30% sí los conoce y el 10% solo conoce sus derechos. Les preguntamos también si alguna vez les ha detenido un policía auxiliar azul por un tema de tránsito, y el 90% de estas personas pues nos indicaron que sí.
El policía fundó y motivó su detención. En el 60% de estos casos, pues no les indicó por qué había sido detenidos. Dicha detención, ¿considera usted que violó sus derechos? En el 60% indicaron que sí, sí sienten que se violaron sus derechos y el 40% indicó que no. ¿El policía le pidió algún tipo de soborno, mordida, directa o indirectamente? El 80% nos dijo que sí, les pidieron una mordida, es decir, alguna cantidad de dinero para dejarlos ir, y en el 20% pues no hubo mayor problema, seguramente entregaron sus documentos y los dejaron ir. ¿Alguna vez ha sido detenido en un retén? 8 de las 10 personas nos dijeron que sí han sido detenidos en retenes de la policía. Y les preguntamos si el policía a cargo les mostró el documento por el cual estaba fundamentado dicho retén, y el 90%, es decir, 9 personas de las 10 nos dijo que no, nunca les enseñaron un documento donde estuviera fundamentado dicho retén. ¿Piensa usted que dichos retenes son legales o ilegales? El 70% nos dijo que ilegales y el 90% nos dice que se sintieron inseguros en el tiempo que estuvieron ahí en el retén. Cabe señalar que traté de hacer un 50% y 50% entre mujeres y hombres para así equilibrar la balanza. La edad fueron entre 21 y 30 años, el 50%, entre 31 y 40 años fueron 3 personas y entre 41 y 50 años fueron 2 personas. Y su grado escolar pues fue bastante alto, el nivel superior, es decir, universidad, fueron 70% y nivel medio superior el 30% de estos ciudadanos que fueron encuestados. Mis conclusiones esta investigación nos ayudó a constatar que el delito de abuso de autoridad, así como la suplantación de funciones, se lleva a cabo con gran frecuencia. Se requiere un mayor estudio de estas conductas, dado que son difíciles de controlar y supervisar. El abuso de policías es un fenómeno complejo en el que el control sobre cierto grupo de ciudadanos es visto como algo natural de su quehacer diario, incluyendo la extorsión como práctica cotidiana, el uso excesivo de la fuerza, así como la corrupción. Sin embargo, hay una gama de situaciones en las que es difícil distinguir las prácticas legítimas de las ilegítimas. Este trabajo nos ayudó a validar que al menos un 90% de las personas encuestadas fueron detenidas al menos una vez por un policía auxiliar por un tema de tránsito, mismo que no les compete, y que en el 80% de estas detenciones se solicitó una mordida o soborno directa o indirectamente por dicho policía, por lo que se recomienda realizar más y mejores investigaciones para así poder proteger los derechos de los ciudadanos, ya que se llegó a la conclusión de que dichos policías no tienen facultad ni para realizar retenes ni infraccionar, por lo que al no estar presente un policía de tránsito, el policía auxiliar deberá dejar y continuar el camino del ciudadano. En sí, este fue el final de nuestra presentación. Pues les doy gracias por haber prestado atención a mi presentación y pues nos estamos viendo en un futuro.